Ahora sí a Marcelo Bruczynski, él es periodista de Diario Norte de Corrientes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy buen mediodía, ¿qué tal? En esta jornada de martes estamos inaugurando una semana en la que en la provincia de Corrientes se habilitaron, perdón, los hoteles, los restaurantes, los gimnasios en la quinta etapa de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Hay Bien. que remarcar que si bien el Poder Ejecutivo Provincial saca este decreto donde habilita el funcionamiento de estos locales, de concurrencia masiva con un protocolo establecido, cada intendente en cada municipio tiene la libertad de analizar la situación y de dar curso o no a ese decreto de acuerdo a las características de cada uno de los pueblos. Bien. Bueno, justamente uno de los motivos de la nota era esto, ¿no? Para que nos cuentes, Marcelo, que hay vida después de la cuarentena y Corrientes está intentando eso. También se han liberado algunas actividades como por ejemplo los gimnasios. A ver, contanos todo este tema. Los gimnasios fueron habilitados después que el gobierno recibió a los representantes de este tipo de actividades. Ellos presentaron un protocolo que consta en la desinfección cada 15 minutos de los espacios y que cada una de las personas que ingrese traiga su alcohol en gel, su toalla y que permanezcan en una distancia no menor a los 2 metros. Hay todo un protocolo que se debe cumplir y la gente que tiene más de 60 años no puede ingresar a estos lugares, sino que tiene otros lugares asignados, digamos, y con turnos específicos. No pueden ingresar a cualquier horario ni tampoco a cualquier espacio. Tienen su lugar, sus profesores y su área especial, digamos, con una higienización especial porque es una edad de alto riesgo, ¿no es cierto? Bien. Marcelo, ¿cómo vive la gente del ciudadano común, digo vos, con tu familia, tus amigos, ahí la gente de Corrientes? ¿Se respeta esto? ¿La actividad podría decirse que con esto, con los gimnasios y hoteles, podría decirse que es normal ya en la provincia? Salvo por el funcionamiento de algunas entidades públicas, algunas oficinas que todavía están cerradas y otras oficinas que tienen un horario restringido y las escuelas que todavía no funcionan, el resto de las actividades son casi normales. Los bancos no están atendiendo, por ejemplo, al público como habitualmente lo hacen, pero sí lo hacen con turnos. Cada persona ingresa al banco, como ustedes saben, como se hace en todo el país, con el turno, y al igual que los comercios. Los comercios también tienen horario corrido de 9 de las 8 en general de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Hay un proyecto que es hacer funcionar los negocios de 9 a 3 de la tarde todos los días, pero no tiene acompañamiento del comercio. Sin embargo, en esta semana, 1 de junio, se empieza a notar un leve movimiento económico, por lo menos en la capital, porque la gente ya empieza a concurrir más masivamente a los locales, siempre respetando la distancia de 2 metros para hacer las colas y con turnos, es decir, ingresando de a dos a los locales comerciales y no aglutinando personas dentro de esos locales, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos decís que esta sería, porque ustedes están como prueba piloto, digo, hay otros lugares del país que están viendo cómo está tratando Corrientes este tema. ¿Qué primera impresión te causa o qué primera mirada periodística respecto? ¿Se puede volver con esto que está utilizando Corrientes a la normalidad, entre comillas? Es de alto riesgo porque Corrientes es una ciudad que está muy cercana a la provincia del Chaco, donde hoy se registró una muerte más por coronavirus, ya son 56 las muertes en el Chaco por esta pandemia, y existe un tránsito permanente de personas que trabajan en el Chaco o de chaqueños que trabajan en Corrientes y que tienen riesgo, digamos, de trasladar el virus. Desde mi punto de vista muy subjetivo y personal, es de alto riesgo la jugada que hizo el gobierno en esta instancia de adelantar la quinta etapa, pero también existía una presión muy grande de las empresas, principalmente las comerciales, en una provincia que no tiene industria, en una provincia que no tiene desarrollo, digamos, industrial, porque estaba achatándose la economía. Entonces, para poder movilizar la economía, se empezaron a aplicar de alguna manera ciertas actividades para poder empezar a hacer circular el dinero.
y así de esta manera poder evitar el ahogo de algunas empresas, como comerciales, como de venta de alimentos, las que están reclamando principalmente que se habiliten de alguna manera las actividades. De a poco fueron habilitándose y las últimas actividades que se fueron habilitando fueron la de los bares, la de los restaurantes y la de los hoteles y moteles. Asimismo, la de los gimnasios que empezaron este lunes. Estos locales que tienen la frecuencia de personas en masividad, como los restaurantes, por ejemplo, no pueden atender al 100%, sino que van a ser mesas de 4 personas separadas por una mesa desocupada para que pueda haber un distanciamiento entre entre todos los comensales que están en el salón. Es decir, que si un restaurante tiene la capacidad para 100 personas, solamente va a poder atender 50 en el transcurso de 1 hora y media, recambiar las mesas, limpiar todo, desinfectar y volver a habilitar una mesa. Bien. Vos sabés que yo quería hablar con vos porque planteaba el tema de aquí el contagio se dio porque una persona fue a Chaco a buscar verdura, ¿no? Bueno, esa sería un poco lo más cercano a la información oficial, un verdulero concretamente de Villa Ocampo. Pero vos me decías ahí que con los vendedores de naranja y también en Santa Lucía, que es una cuenca fruti-hortícola, hay, digamos, dos miradas distintas respecto a esto. Me gustaría que brevemente nos cuentes esta situación. El brote de coronavirus de esta semana se dio el viernes pasado, que fue en la localidad de Mocoretá, que está al sur de la provincia, en el límite con Entre Ríos, una cuenca de producción citrícola, donde se cultivan naranjas, mandarinas y pomelo principalmente. En ese lugar, unos camioneros llevaron la producción al mercado central de Buenos Aires, volvieron contaminados, hicieron vida normal, fueron a la ciudad de Rosario, compraron un camión y volvieron, y no se sabe realmente si se contagiaron en Rosario o en Buenos Aires. La cuestión es que hoy hay 10 casos de coronavirus en Mocoretá y se declaró que vuelva esa localidad a la fase 1. Está totalmente cercada esa ciudad porque no hubo ningún tipo de control respecto a la sanitización de los camiones que entraron. Es decir, los camiones entraron sin estar desinfectados, sin estar limpios. Y las personas que ingresaron no hicieron cuarentena. La cuarentena no fue obligatoria y tampoco le tomaron la temperatura cuando ingresaron. Es decir, no hubo un protocolo a cumplir. Bien. Distinto es la visión que tuvo el intendente de la localidad de Santa Lucía desde el 20 de marzo. El 20 de marzo, el intendente de Santa Lucía cerró el pueblo totalmente. Nadie entraba y salía. Hasta el 1 de abril, donde se reunió con los camioneros y los productores que le pidieron una posibilidad de poder trabajar, se armó un protocolo. Y el primer protocolo fue armar galpones fuera de la ciudad y que la producción salgan en camionetas hasta ese lugar donde se carguen los camiones, que los camiones antes de ingresar a ese lugar sean desinfectados, que los camioneros cuando lleguen se cambien la ropa, se higienicen y luego recién entren al pueblo, y quienes vivían en el pueblo o quienes viven en Santa Lucía y no tengan que viajar, ingresen a un lugar, ya sea a su vivienda, que va a estar custodiada por un policía, o a un espacio designado especialmente para el albergue de camioneros que no son de la localidad. En ese contexto, en Santa Lucía ingresan desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana 200 camiones por día. No hay ni un solo caso de coronavirus y tampoco hubo casos sospechosos en lo que va de la cuarentena o de la pandemia acá declarada en la provincia de Corrientes. La diferencia entre Mocoretá y Santa Lucía básicamente tiene que ver con el cumplimiento estricto de los protocolos y Bien. También de el estricto control de las autoridades locales y sanitarias provinciales cuando los camiones y las personas ingresan y egresan de la localidad, y la designación específica de áreas de circulación. Esto no pasó en Mocoretá y hoy tienen 10 casos y son 96 personas las que están siendo hisopadas en el transcurso de este día martes para ver si también fueron contaminadas por estos camioneros. Bien. Y Santa Lucía es una cuenca frutihortícola, ¿no?, que va al mercado central, creo, en Buenos Aires.
Sí, Santa Lucía es la cuenca hortícola más importante del Cono Sur. Trabajan en ese departamento unas 12.000 personas en forma directa con la producción de pimientos, tomates y que tienen que ver también con acelga y otras producciones que son hortícolas. Y también en forma indirecta otras 5.000 personas que son camioneros y fleteros que trabajan en relación con la producción, que son el sector de riesgo, porque son los que se mueven en distintos puntos del país. No solamente se abastece en Santa Lucía al mercado central de Buenos Aires, sino que también al mercado central que está en la provincia del Chaco y en otras provincias que compran directamente al productor, ¿no es cierto? Bien. Marcelo, muchísimas gracias, muy buen aporte y bueno, Dios mediante hasta cualquier momento. Te agradezco mucho el contacto, estamos en contacto, hasta luego. Muchas gracias. Marcelo Burchiski, periodista de Diario Norte de Corrientes, con estos dos temas, ¿no? Por un lado, la cuestión de Corrientes, que ha flexibilizado prácticamente todo, excepto las clases, la ciudad me refiero en general, y por otro lado, la cuestión del transporte, ¿no? Y lo relacionado con la verdulería, en este caso los frutihortícolas o las naranjas, que era el tema en cuestión que nos tiene la atención aquí en el norte de Santa Fe. Ya regresamos.